Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Libro verso a verso, porque a veces se pueden tornar largas. Particularmente las damos bien breves, un año más o menos en el libro, comparado con otros que se tardan unos 7, 8 años en un libro. Entonces esperamos no cansar, pero sí edificar. ¿Listos? Bueno, vamos. El pasaje el día de hoy, hermanos, es largo, pero quise cambiar un poco el formato de cómo lo abordamos, para que no leamos tan largo al principio. Entonces, a pesar de que el día de hoy vamos a ver desde el verso 27 hasta el 54, solamente vamos a leer el 27. Amén. Ahí vamos a orar y luego nos sentamos y entonces ya en el transcurso del sermón analizamos todo el pasaje. Y yo creo que así más o menos es como lo vamos a estar haciendo de ahora en adelante cada vez que nos toque exponer un pasaje tan largo. Amén. ¿Encontró Juan 4:27? Listos. El que pueda estar en pie, y si no, no se preocupe. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Oramos. Padre, te rogamos en este momento que nos ayudes a exponer las Escrituras, Señor de la gloria. ¿Qué haríamos, Padre, nosotros los predicadores sin tu apoyo, sin tu guía, sin tu sabiduría? No seríamos más que ruido quizás o una pérdida de tiempo para la audiencia. Pero tú eres tan generoso y tan bueno, Padre, que pudiendo haber comisionado ángeles a que expusieran tu palabra, la encomendaste a nosotros, hombres imperfectos, falibles, limitados. Pero entre más vil es el vaso, entonces, Padre, más gloria es para ti, Señor. Ayúdame, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Estamos en el Evangelio de Juan, entonces, como decía, y en el tema número 10. Vamos a terminar el día de hoy con la ayuda del Señor, el capítulo 4. ¿Cuántos se acuerdan cuál fue el tema pasado, hermanos, dentro del mismo capítulo 4? Jesús y la mujer samaritana. Bueno, el día de hoy vamos a continuar en la misma línea, pero no es el mismo tema. El tema tiene un título diferente, ya se los voy a dar en breve, pero es en la misma línea de pensamiento. Ustedes se recuerdan de algunos detalles importantes de esta historia. Vimos que esta mujer samaritana se convirtió a Cristo, esa es a la deducción que se llega cuando se lee todo el pasaje. Y una de las primeras reacciones de esta mujer es preguntar a Jesús dónde adorar. Aquí hay algo hermoso, ¿verdad, hermanos? Porque cuando uno nace de nuevo y uno se convierte a Cristo, una de las cosas más hermosas que uno le gusta hacer, bueno, por lo menos en lo particular a mí, es adorar al Señor. ¿A cuánto les gusta adorar al Señor? Adorar al Señor, hermanos, es una de las cosas más sublimes y hermosas que uno puede hacer. Realmente que uno se regenera, se llena de fe, se llena de esperanza. Uno se tira de rodillas a orar y adorar al Señor, hermano, y se levanta uno renovado, transformado, fuerte, en todos los sentidos, quiero que sepa. Y no estoy hablando de misticismo, estoy hablando de que la presencia de Dios es real y está ahí con nosotros cuando nosotros le buscamos de corazón. La mujer estaba preocupada por el lugar geográfico de adoración. Sin embargo, Jesús le dijo que el lugar no importaba, sino que lo hiciera ¿cómo? En espíritu y en verdad. Eso fue lo que le dijo. Mira, llegará la hora y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y solamente hay una forma de adorar al Padre en espíritu y en verdad, y es estando en Cristo.
¿Ok? Todo el que profesa fe al Padre sin ir por medio de Cristo realmente no está llegando a ningún lado. Ese es un mensaje claro en el Evangelio de Juan y por lo menos también en el libro de los Hebreos. Cristo es el mediador, es todo. No se puede ir al Padre si no es por medio del Hijo. Geográficamente, los judíos tenían el lugar correcto hasta este momento, porque Jesús le dice, bueno, la salvación viene de los judíos y sabemos que geográficamente tenían el lugar correcto, aunque eso estaba a punto de terminar, porque más o menos unos, ¿qué será? 30 para 70, unos 40 años, menos de 40 años, Jerusalén fue destruido por los romanos. Por lo tanto, aunque sí los judíos tenían el lugar geográficamente correcto hasta este momento que Cristo no ha ido a la cruz y que Jerusalén no ha sido destruido, ambos, tanto judíos como samaritanos, independientemente del lugar donde adoraran, estaban adorando mal. Porque estaban adorando, hermanos, por medio de una religión en la cual ellos confiaban en sus propias obras para salvación. Cristo deja claro en Juan, más adelante lo vamos a ver, ¿cuál es la obra del Padre? La obra del Padre es que creáis en el que Él envió. No se puede adorar entonces al Padre aparte de Jesucristo. Una vez que el templo fue destruido, hermanos, nosotros sabemos que el verdadero lugar de adoración es Cristo. Cristo es el verdadero lugar de adoración. Él es el templo representaba la presencia de Dios. Jesucristo es Dios mismo. Él es el sumo sacerdote. Cuando fue destruido el templo, hermano, ya no pudo haber sumos sacerdotes, ya no pudo haber sistema de sacrificios. Cristo es el sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre, para justificar a todos los que en Él creen, un sacrificio final y completo. Entonces, con esto en mente, hermano, concluimos que solo en Cristo se puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es una verdad bíblica. Solo en Cristo se puede adorar al Padre y en espíritu y en verdad. Pero para armar una introducción un poco, hermanos, y poner esto en contexto, alguien se podría preguntar entonces, como Pablo en algún momento retóricamente se preguntó, ¿qué ventaja tiene entonces ser judío? Eso es lo que cualquiera al oír esta deducción a la luz del siglo I, cuando Cristo está diciendo esto, se preguntarían. O sea, ¿ahora todo es en Cristo, diría un judío? ¿Todo es en Cristo? ¿Me estás diciendo que el templo no importa, que el sumo sacerdote no importa, que los sacrificios ya no importan? ¿Por qué? ¿Qué ventaja pues tiene ser judío o qué aprovecha la circuncisión? Vamos a ver Romanos 3 del 1 al 2. Me parece que en el PowerPoint, hermanos, puse esos versos hasta el final y ya no los acomodé. Búsquenlos, si no están al principio, están hasta el final. Romanos 3, 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Claro, ventajas étnicas. Ventajas étnicas, claro, pues, ¿qué era mejor? Ser un descendiente de Abraham, adorar al Dios verdadero, tener mandamientos morales que te traían bendiciones o pertenecer a los cananeos, que eran unos perversos. Claro que tiene muchas ventajas ser judío. Y la circuncisión ser parte del pacto. El problema está en entender que tiene ventajas para salvación. No, para salvación no tiene ninguna ventaja. Tanto pagano como judío sin Cristo va a ir al infierno. Esa es una declaración tácita, hermanos, en las Escrituras. Se preguntarían entonces las personas que oyen esto, espérate, ¿entonces Dios es Dios también de los gentiles? Pablo se lo responde, Romanos 3:29, mismo capítulo, unos versos más adelante. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles. ¿Y cómo acomodan esto las sectas, por ejemplo, de las raíces hebreas? Pero es que ahí está hablando de que aparte de ser Dios de los judíos, de la tribu de Judá, también es Dios de las otras 10 tribus que en la Biblia se les llama gentiles, pero que eran descendientes de Jacob. No, porque la palabra aquí para gentil es helenistes, que la palabra para gentil aquí, es etnos, que se refiere a alguien que es exclusivamente no judío. A los griegos que eran judíos, hermano, en la Biblia se les llama helenistes, que eran judíos helenizados. ¿Se acuerda la discusión en Hechos 6 entre las viudas de los griegos y las viudas de los judíos? Ese es el contexto.
las viudas de los griegos son viudas de hombres judíos que estaban helenizados. Entonces, no se confunda, en la Biblia hay dos tipos, hermano, de gentil. El gentil helenistes, ¿okay?, que era un judío helenizado, y el gentil etnos, que era una persona completamente de otra nación que no tenía absolutamente nada que ver con Israel. Por ejemplo, la prostituta, ¿cómo se llamaba? Rahab, era una gentil etnos, que no tenía absolutamente ninguna influencia judía en su sangre o en su familia, y sin embargo llegó a ser salva. ¿Okay? Cuando esto sucede, hermano, los judíos tienen muchos conceptos erróneos sobre su religión. Por ejemplo, creían algunas cosas como estas. Creían que por el simple hecho de ser hijos de Abraham eran hijos de Dios. Cristo les dijo, no, si Dios puede levantar hijos de las piedras. Creían que por solo ser circuncidados estaban exentos del infierno. El mito que circulaba era que Abraham estaba sentado a las puertas del infierno y cuando llegaba un judío le decía, tú no perteneces aquí porque estás circuncidado. Creían que con solo tener una copia de las Escrituras eran bendecidos por Dios, con solo poseer la copia. Creían que cuando el Mesías viniera juzgaría solo a los gentiles, pero no a los judíos. Entonces les costaba mucho entender a la luz de esto, hermano, que Dios salvara a los gentiles. A la luz de estos conceptos que ellos tenían, les costaba mucho entender que Dios fuera a salvar a los gentiles por la fe de Abraham. ¿Y cuál es esa fe de Abraham? Y creyó Abraham en el Señor y le fue contado por justicia. Eso era muy difícil para ellos de entender, que el evangelio fuera para los gentiles. Jonás nos deja claro esto de que el Señor siempre tuvo por intención salvar a personas de todas las naciones del mundo. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción? Porque esta historia, hermano, de Jesús, la samaritana y ahora los samaritanos, es una, si usted quiere, confirmación de esto. Este pasaje existe aquí para darnos a entender que el plan de Dios siempre fue revelarse a los gentiles, que creyeran en Él y que fueran salvos. La mujer fue a buscar agua física, pero encontró algo mejor, encontró al agua viva, encontró a la misma fuente del agua de vida eterna. Primero, hermanos, vamos a analizar los versículos 27 al 42. Y estos versículos lo que nos hablan es de un evangelismo transcultural. Con esto quiero decir que Dios revela en estos versículos que siempre fue su intención que el evangelio se le predicara a todo mundo sin hacer acepción de personas. Algo que los judíos no entendían. ¿Por qué? Porque hay un pasaje que Cristo dice, no vayan a casa de gentiles ni al lugar de samaritanos, sino a las ovejas perdidas de Israel, primero, pero no exclusivamente. Ahí está el problema, que la gente entiende eso como exclusivamente. No, es primero, pero sabemos muy bien que Pablo, una vez que le predicaba a los judíos y era rechazado, iba inmediatamente a los gentiles, porque a eso lo mandó el Señor. Vemos historias de esto en los evangelios. Sí, Jesús mismo dijo que en los tiempos de Elías había muchas viudas en Israel. Y sin embargo, ¿a quién alimentó Elías? A la viuda de Sarepta. Y también dijo que en los tiempos de Eliseo había muchos leprosos en Israel. Y sin embargo, ¿a quién sanó Eliseo? A Naamán el sirio. Siempre Dios tuvo misericordia de extender el evangelio a otras naciones y siempre el Señor se ha agradado de toda persona, sea quien sea, de donde geográficamente esté, que invoque su nombre y lo adore. Y máxime, hermanos, si eso lo hacemos por medio de Cristo Jesús. Entonces, el tema del día de hoy, hermanos, es el Salvador del mundo. Ese es el tema hoy, porque de eso es lo que vamos a estar hablando. El alcance que el evangelio tiene para todo el mundo y cómo en esta historia de la samaritana y los samaritanos, porque ahora entran en escena más gente samaritanos, es un ejemplo de esto, hermanos. ¿Okay? Entonces, primero, hermanos, repito, analicemos 27 al 42 sobre este tema de evangelismo transcultural y luego los últimos versos del 43 al 54 veremos un caso de incredulidad y cómo Jesús lo aborda. ¿Ok? En esta sección, hermano, la primera sección lo vamos a dividir en 5 partes. 1. Cristo y su control de las circunstancias. 2. El efecto de Cristo en la mujer. 3. La intimidad de Cristo con el Padre. 4. La capacidad de Cristo de ver el alma de los hombres. Y 5. La impresión de Cristo en los samaritanos. Vamos al verso 27 entonces. Lo leemos de nuevo y de ahí nos vamos verso a verso por todo el libro. Perdón, por todo el capítulo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella?
En esto vinieron los discípulos. ¿Cómo? ¿En esto qué? Bueno, justo cuando Jesús acaba su conversación con la samaritana, llegan sus discípulos. No llegan antes, porque hubiera echado a perder la conversación. Y Jesús todavía no había llegado al clímax de la conversación con ella, que era su revelación de que él era ¿quién? El Mesías, ¿se acuerda? Ese verso fue, hermano, el clímax del pasaje anterior, cuando la mujer le dice, sabemos que vendrá el Mesías y cuando él venga, él nos aclarará todas estas cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y ahí acabamos el sermón pasado, hermano, con una revelación hermosa, pues, muy, muy profunda. ¿Ok? Si ellos, hermano, hubieran vuelto antes, hubieran echado a perder esta conversación. Y aquí estamos hablando entonces de cómo Cristo controla las circunstancias, cómo el Señor usó todas las cosas para que esta mujer fuera a la hora exacta que se iba a encontrar con Jesús, pero también orquestó las circunstancias para que los discípulos no vinieran a hacer mal tercio antes de tiempo, sino que llegaran cuando él ya había terminado de hablar con ella. Dice que los discípulos, hermanos, se maravillan de que hablara con una mujer. Porque en el judaísmo se creía que si un rabino hablaba con una mujer, en el mejor de los casos era una pérdida de tiempo. En el mejor de los casos. En el peor de los casos se pensaba que era que podría traer una maldición. Porque ese tiempo que lo estabas desperdiciando con esa mujer lo podías usar para estudiar la Torah. Entonces se le consideraba a las mujeres inferiores, si usted quiere, culturalmente hablando. Esa nunca fue la intención de Dios, obviamente. El hombre y la mujer ambos están hechos a imagen y semejanza de Dios, pero sí culturalmente se tenía entonces un bajo concepto de la mujer y no era normal que un rabino se detuviera entonces a perder el tiempo con una mujer. ¿Okay? El día de hoy, hermano, actualmente en Israel existen sectas judías que se dedican, los hombres se dedican todo el día a estudiar las escrituras y a orar, y los mantiene el gobierno y trabajan sus esposas, porque ellos creen que es una forma prácticamente de estar en la bendición de Dios. Y más o menos es lo mismo, consideran que el hombre debe dedicarse de lleno a las escrituras, entonces se consideraba que hablar con una mujer era una pérdida de tiempo. Pero es que no solamente es una mujer, sino que también es samaritana. Y es que no solo es samaritana, sino que también es inmoral, es la escoria de la sociedad de Samaria. Y Jesús está invirtiendo tiempo en ella. Entonces dice que ¿qué pasó con los apóstoles? Se maravillaban. Sus pupilas se dilataban y su quijada estaba en el suelo. O sea, estaban impresionados. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Hablando con esta mujer. Pero dice que ninguno dijo nada. O sea, sí había una impresión, pero se quedan callados, no le preguntan absolutamente nada al Señor. La lección para los discípulos aquí es que aunque el evangelio tenía que ser llevado primero a los judíos, no era exclusivo para ellos, sino que Cristo estaba dispuesto a darle tiempo a cualquier persona, a quien fuera, para explicarle el mensaje de salvación y ver entonces la reacción de esta persona al mensaje. Ok, hermanos, hoy día circula una secta, hermano, que se llama las raíces hebreas, que enseñan que prácticamente si tú te conviertes a Cristo, eso es una señal de que tú eres uno de los descendientes de las 10 tribus perdidas. Y que cuando te convertiste a Cristo, lo que sucedió fue un despertar espiritual en tu vida y que entonces ahora tu trabajo es volverte a las raíces hebreas y practicar prácticamente el judaísmo lo mejor que tú puedas. Eso es completamente falso. Nunca se vaya a dejar envolver por ese tipo de creencias, hermano, porque nuestra raíz es Cristo. Nosotros no necesitamos ir a raíces hebreas, nosotros ya estamos en la raíz de la salvación y esa raíz de la salvación es Cristo Jesús. Amén. El punto aquí entonces para terminar es que Cristo tiene el control de todos los tiempos, de las circunstancias. La mujer llega a tiempo para hablar con él, pero los apóstoles llegan justo cuando ellos terminan de hablar y Jesús le ha revelado que él es el Mesías. Ahora en el verso 28 y 30 vamos a ver el efecto de Cristo en la mujer. 28 y 30. En el PowerPoint quizás no coinciden los versos, pero no se preocupen porque están iluminados de diferente color. Entonces, si encuentran en el 27 que ya pusieron, quizás está también el 28. La primera lámina después del primer, esa. Ajá, exacto, ahí está el 27 y 28. Entonces lo que vamos a leer aquí es las letras blancas, que es el 28, y luego vamos a ir avanzando hasta el 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad
y vinieron a él. ¿Ok? Leímos del 28 al 30. Entonces dice aquí la primera cosa, que la mujer deja su cántaro. Y este detalle, ¿de qué me sirve? Bueno, se usa para decir que el que escribió el evangelio fue testigo ocular. Cuando hicimos la introducción al evangelio dijimos que fue un apóstol, dijimos que fue Juan y dijimos que estuvo ahí. ¿Ok? Un testigo ocular de lo que está sucediendo apunta a este detalle. La mujer sale corriendo, deja el cántaro, no sabemos si lo deja porque está lleno y al estar pesado no se lo quiere llevar, quiere ir rápido a la ciudad, no lo sabemos si lo deja porque está lleno y está esperando a que Jesús beba agua, no sabemos si lo deja porque está vacío y entonces no tiene caso que se lo lleve, tiene que regresar a llenarlo, no sabemos la razón. Lo importante, hermano, aquí es que esta mujer tiene una prisa y se le olvida el cántaro y su prisa es ir a hablarle a las personas de Cristo Jesús. ¿Cuántos le han hablado a alguien de Cristo Jesús últimamente? No levanten la mano porque no sé contar tantas manos, pero es algo que todos nosotros, hermano, cuando realmente ha pasado algo, un efecto poderoso en nuestra vida a raíz de lo que Cristo ha hecho con nosotros, no nos queremos callar, queremos compartir las buenas nuevas de salvación con otras personas. Mire lo que les dijo a los hombres cuando llegó allá, cuando llegó a la villa, dijimos que más o menos 1 kilómetro había caminado para ir a traer agua, pero cuando llega allá, hermanos, les dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Estaba impactada esta mujer porque Cristo le había revelado todo su pasado, la omnisciencia de Cristo le había revelado todo su pasado, y ella se preguntaba, ¿quién será este? ¿Cómo puede un extraño conocer todo mi pasado? ¿Recuerda que antes se escondía de las multitudes? Iba a traer agua a la hora del calor para no ver más mujeres, iba a traer agua a un lugar más lejano, había fuentes más cercanas, pero quería evitar ser vista por ciertas personas. Ahora busca las multitudes. Algo sucedió en esta mujer, no es la misma. Esta mujer cuando fue para el pozo tenía un corazón y cuando viene del pozo tiene un corazón diferente. Algo ha sucedido en ella porque ahora no le importa más estar cuidando su reputación. Ella lo que quiere ahora es pasar las buenas nuevas a las personas, hablarles acerca de Cristo. Fíjese que la pregunta es muy sabia, ¿no será este el Cristo? Hasta este punto estamos seguros que ella sabe que Él es el Cristo, pero ¿por qué en lugar de decir he encontrado al Cristo, hace una pregunta? Fue sabia, fue prudente. Y la razón es porque sería muy presuntuoso que esta mujer que tenía una mala moralidad ahora quiera darles lecciones de religión a los hombres. Entonces lo que iba a encontrar, si viniera asegurando algo, lo que iba a encontrar era resistencia. Pero como viene preguntando y en una actitud de humildad y los hombres ven el impacto que ella ha recibido, entonces ellos más bien se abren, porque mire lo que sucede. Dice, y los hombres vinieron a él. O sea, la forma en que ella se acercó impactó a los hombres. Vieron en ella algo genuino, vieron en ella una convicción, porque no se desarrolla un diálogo donde ella comienza a tratar de dar argumentos para que ellos vayan. Simplemente el impacto que Cristo causó en la mujer fue tan grande que ella impactó también a los hombres con lo que ellos vieron en ella. Y dice que un grupo de gente vinieron a él. Se tomaron esta molestia pues de caminar en este horario no muy apropiado para caminar, a una distancia para poder venir a ver quién era este hombre. Vemos entonces en esta parte, hermanos, este efecto que el Señor ha producido en la mujer. Esta conversación con el Señor Jesucristo, hermanos, ha traído cambios en la vida de esta mujer. Verso 31, vamos a ver entonces cómo Cristo tenía intimidad con el Padre. Al 34, verso 31 al 34. Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Por qué estamos diciendo que este pasaje habla de la intimidad de Jesús con el Padre? Porque vemos, hermano, que Jesús, aunque está haciendo la obra de evangelizar, de hablarle a esta mujer, Él realmente está tan ocupado pensando en el Padre que las prioridades terrenas, que sí tenía prioridad de comer, después de un largo viaje, ¿quién no va a querer comer?, pasan a segundo plano por las prioridades espirituales. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Tenía una intimidad tan fuerte con el Padre que Él muchas veces en Juan dijo, yo lo que vine es hacer la obra del Padre.
a cumplir con la obra. Hasta él dijo, el Padre y yo todos los días trabajamos, cuando lo acusaron de estar violando el sábado. Dice que los discípulos le rogaban, Rabí, come. La prioridad de los discípulos es cuidar a su maestro, que su maestro coma, pero la prioridad del maestro es predicar el evangelio. Yo tengo una comida, les dice, que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Está hablando de cosas espirituales. Esto lo tenemos que entender en el contexto que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su prioridad era entonces, en este momento, seguir hablando el evangelio. No es que se le quitó el hambre, pero cuando uno está tan ocupado en la obra de Dios, a veces se te olvida que tienes hambre. Yo, por ejemplo, no tengo hambre. No sé si le ha pasado, si alguien es testigo de esto, que a veces estás tan ocupado haciendo algo para el Señor que hasta se te olvida que tienes hambre. Y dices, cuando empiezas a comer, dices, ay, ni sabía que tenía tanta hambre. Y pediste quizás una ración pequeña y al último dices, denme 3 de lo mismo. Bueno, personalmente a veces me sucede eso. No es que predicar le quitó el hambre, pero sí estaba en intimidad con el Padre y el Padre nos sostiene. El Padre es nuestro alimento, el Padre es nuestra fuerza. Claro que después volvió a comer, pero en este momento su prioridad es estar en intimidad con su Padre. Por eso la Biblia nos dice, hermanos, orad sin cesar. Porque cuando nosotros estamos orando sin cesar, estamos en todo momento en intimidad con el Padre. ¿A quién le pasa eso? No sé si a alguien le pasa eso, que estás todo el tiempo pensando en tu mente y siempre estás pensando en Dios o hablando con Dios. Te levantas, hablas con Dios, te vas a acostar, hablas con Dios, tienes insomnio, hablas con Dios. Y siempre está Dios en tu mente. Y les aconsejo que si no lo hace, hágalo, porque es una intimidad constante la que uno tiene con Dios cuando estamos en constante comunicación con Él. 4. La capacidad de Cristo de ver el alma de los hombres. Leemos del 35 al 38. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué pasó aquí? ¿A que alguien me explique? O sea, Jesús está hablando con sus discípulos, ellos quieren que Él coma, Él les dice, mi trabajo es, ahorita mi comida, hacer la voluntad de Dios. Y de repente les comienza a hablar, hermano, del campo, de los trabajadores, de siembra, de la mies, de los salarios, de las recompensas. ¿Por qué? Este es el contexto. Jesús tiene en mente que un grupo de hombres en el escenario anterior salieron rumbo a donde Él está. ¿Okay? Los samaritanos se cree que se vestían de blanco. Entonces hay un grupo de hombres que vienen hacia Él y Jesús, la intención de Jesús es decirle a sus discípulos, alcen sus ojos y miren, porque los campos están blancos. Jesús lo que está viendo es un grupo de gente que viene, a los cuales hay que predicarles el evangelio. ¿Cómo se titula este punto? La capacidad de Cristo de ver el alma de los hombres. La mirada omnisciente a larga distancia de Cristo los ve venir de lejos y ¿sabe qué? Cristo ya sabe que entre ellos la mayoría creerán en Él. Conforme avancemos lo vamos a ver. Creerán y lo confesarán como el Salvador del mundo. Y entonces lo que Cristo les está diciendo a sus discípulos es, listos, porque aquí vienen las personas, hay que hablarles el evangelio. Hay que enseñarles la salvación por medio de Él, por medio de Cristo mismo. Y les está diciendo prácticamente, estas almas que van a venir a la salvación por medio del trabajo de ustedes en este campo, tendrá una recompensa eterna para ustedes. ¿Okay? Porque el Señor le agrada que nosotros hagamos su obra, hermanos, y seremos recompensados un día cuando estemos allá en la era que sigue con el Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Estaremos gozosos con el Señor, para siempre con el Señor. Ya no habrá un montón de pestilencias y de guerras y todas las cosas que estamos pasando en estos días, hermanos, en este mundo. Y eso es lo que Cristo, hermano, les está hablando aquí a los discípulos. En la agricultura, por lo general, el que siembra es el que siega, por lo general.
Pero en lo espiritual no es así. En lo espiritual a veces es un proceso para que una alma se convierta. A veces hay unos que ponen la semilla, por medio de su testimonio usted puede poner la semilla en un incrédulo. ¿Okay? Con el testimonio de usted de integridad, de rectitud, de sabiduría, de cómo manejar su familia, de cómo manejar sus finanzas, de cómo vive. Acuérdese que en Proverbios sabiduría no es saber mucho, sino vivir piadosamente. ¿Okay? Cuando tú vives piadosamente, tú ya estás sembrando la semilla en alguien. Pero quizás en el proceso, hasta la siega, hay un proceso en donde alguien más a esa persona le presenta los primeros rudimentos del evangelio. Luego otro más capacitado le responde sus preguntas difíciles acerca del evangelio. Y luego esa persona va cayendo hasta que un momento alguien viene y ciega. Y esa persona es llevada a Cristo. Y esta persona nace de nuevo. Usted está oyendo hoy el evangelio. Quizás hoy es el día de la siega para algunas personas. A mí me gustaría mucho que Dios me utilice para cegar el día de hoy, ¿no? Algunas almas y entregarlas a Cristo Jesús. Quizás has venido en un proceso de preparación de hace años, quizás alguien que está aquí presente o quizás alguien que está por internet, y este es el mensaje que va a ser la siega, donde va a decir cuando termine el mensaje, como el título lo dice, el Salvador del mundo, que diga esta persona: Cristo es el Salvador del mundo y yo soy el pecador del mundo. Solamente Él me puede ayudar. 5. La impresión de Cristo en los samaritanos, leemos del 39 al 42, y con esto acabamos nuestra primera sección. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de Él, y decía la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Y esto es lo que usted tiene que marcar, porque este es el verso clave de nuestro sermón. Escuche: y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermano, este verso 42 de este sermón y el verso final del sermón anterior, que fue el 26, son los versos clave de todo este pasaje. Primeramente, Cristo lo revela diciendo: yo soy el Mesías. Y aquí son los hombres diciéndolo: sí, Él es, tú eres el Salvador del mundo. Tú eres el Cristo. Y dicen Salvador del mundo porque ellos no son judíos. Y están contados dentro de todo el mundo, para los cuales, hermanos, es el evangelio. Creyeron por el testimonio de la samaritana primero, dice. Porque la samaritana se movió a evangelizarles y a contarles lo que el Señor había hecho en ella y cómo conocía todo su pasado. Y una vez que creen y vienen de lejos a investigar acerca de este hombre, si será el Cristo, dice que le ruegan que se quede con ellos. Y el Señor se queda 2 días. ¿Sabe que en algunas tierras de Israel, sabe qué le rogaban a Cristo? Vete de nuestros contornos. Y aquí le ruegan: quédate, por favor. Por lo menos en Marcos 5:17 hay un ejemplo en donde le están rogando: por favor, vete de aquí. Porque es el pasaje donde los demonios entran en el hato de cerdos y se precipitan en el mar y la gente se asusta y le dicen: por favor, vete de aquí, no queremos que estés aquí. Pero esta gente que no son judíos le están rogando entonces que se quede. Jesús estuvo con ellos 2 días. Juan omite esos 2 días. Pudo haber escrito un capítulo más de todo lo que pasó esos 2 días o 3, pero Juan los omite. Pero estamos seguros que ¿qué hizo Cristo? Que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Seguro oró por ellos y sanó enfermos, y ellos creyeron y le dijeron: tú eres el Salvador del mundo. Ya no creemos solo por tu dicho, creemos por lo que hemos oído. Y eso es todo lo que el apóstol Juan omite acá en esta parte. Vamos a ver la segunda sección, hermanos. Del verso 43 al 54, entonces, para analizar en el mismo contexto, es un caso de incredulidad. Un caso de incredulidad, y vamos a verlo bajo 3 subtemas. El caso de la incredulidad, la confrontación de la incredulidad y la conquista de la incredulidad. Vamos a leer del 43 al 45.
Veamos primero el caso de la incredulidad. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. 2 días después dice que vino a Galilea. ¿Y cuáles son estos 2 días? Los 2 días que se quedó con los samaritanos. Pero una vez que después de que le rogaron y se quedó 2 días, le era necesario seguir su rumbo, porque no sé si usted se acuerda que en el contexto de la historia Jesús va pasando por Samaria, pero él lleva un destino en mente, él se dirige hacia otro lado. Y una vez que termina su estancia con esta gente que le rogó y que creyeron en él, él continúa, hermanos, con su viaje. Porque por ahora el blanco de Jesús es llevar el evangelio primeramente a los judíos, a sus paisanos, aunque no exclusivamente, pero sí en el orden cronológico primero. Y dice Jesús algo, dice: el profeta no tiene honra en su propia tierra. Habla del contraste que habría prácticamente entre toda la honra que le habían dado aquí en Samaria, reconociéndolo, rogándole, confesándolo como Salvador del mundo, y cómo por lo general en su tierra no recibía esa honra. Lo que recibía muchas veces más bien era rechazo. Aquí no se confunda cuando dice que los galileos lo recibieron. No quiere decir que lo están recibiendo como el Mesías, simplemente que están expectantes, porque el pasaje nos deja ver que habían visto los milagros que él hizo en Jerusalén. ¿Se acuerda? Cuando él salió de Caná de convertir el agua en vino, él se va a Jerusalén y hace milagros. ¿Se acuerda? Ahí es donde creemos que Nicodemo vio esos milagros y vino a investigarlo. Y ahí cuando está Nicodemo está este grupo de gente. Saben que él ha vuelto. Hay un rumor por ahí de que hizo agua en vino en Caná, hizo milagros en Jerusalén, y este es el recibieron que tenemos que entender, un recibieron de interés personal, buscando prácticamente un milagro. Estos eran los buscadores de milagros. Los samaritanos dijeron: tú eres el Salvador del mundo. Los galileos al recibirlo están diciendo: pues haznos un favor, ayúdanos, a ver qué podemos obtener de ti. ¿Sí ve el contraste? Por eso Cristo dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Personalmente, aborrezco a los predicadores que hablan solo de milagros y no predican el evangelio. Y también me da lástima la gente que busca a Cristo solamente por milagros, solamente por necesidad. En tiempos difíciles hay gente que la única razón por la que se acerca a una iglesia o a Cristo es para ver esto cómo me beneficia aquí y ahora en esta tierra. No están pensando en ningún momento en reconocer a Cristo como Señor de su vida y dar frutos dignos de arrepentimiento. Los milagreros les llamo yo a esos pastores. ¿Quién quiere un milagro? Y invitan y se llenan esos lugares, esos eventos, y no se predica el evangelio. 2, 3 versículos por ahí sacados de contexto, tergiversados, maquillados como que son cristianos, pero no es el evangelio. Martín Lutero decía que toda enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe de ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. No, pero es que seguramente Dios está con él. ¿Cómo puede hacer esos milagros tan grandes? El interés principal de Dios de estar con un predicador es que este predicador sea fiel a las Escrituras. Ese es el interés más grande de Dios de estar con un predicador. 2, la confrontación de la incredulidad, verso 46 al 49, hermanos. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Vino otra vez, dice, ¿se acuerda? El milagro que hizo vino, y no cualquier vino, el mejor vino. El maestresala dijo: ¿de dónde sacaron esto? No se acostumbra así. Y había entre esta multitud, hermano, un oficial del rey, era un hombre importante, pues su hijo estaba enfermo, porque no hay dinero, ni rango, ni influencia que pueda hacer nada contra las enfermedades. Mire que el virus, por ejemplo, ahorita, hermano, le ha dado al
a la gente más poderosa del mundo, su dinero no los ha guardado del virus, ¿no? Les ha dado a presidentes el virus. Por lo menos viene a mi mente el presidente Trump, el presidente de Brasil, que les dio el coronavirus. Pueden tener guaruras, garitas para que nadie se acerque a ellos. Pueden estar protegidos con las áreas, ¿cómo se llaman? Para vuelo, hermano, ¿cómo se llaman las áreas de vuelo? Cuando hay seguridad aérea. Sí. Y sin embargo, hermano, no pueden protegerse al 100% de las enfermedades, de la muerte, sea quien sea. Se cree que este hombre es servidor de Herodes Antipas. Herodes Antipas es el hijo de Herodes el Grande. Para que usted se ubique, Herodes el Grande es el rey cuando Jesús nace, y manda matar a los niños. Y entonces este hombre no era cualquier persona, era el oficial de un rey, pero su hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús vino, este hombre seguramente había oído de los milagros que Jesús hizo en Jerusalén o estuvo presente en ese lugar, y él tiene una necesidad urgente, y su necesidad es buscar a Cristo. Su hijo está gravemente enfermo en Capernaum, a 25 kilómetros más o menos de distancia de donde Cristo está en este momento, y el hombre busca a Cristo. ¿Cómo duelen los hijos, hermanos? Bueno, los que tienen hijos saben. Mira, hermano, el dolor más grande que uno puede sentir no es el dolor propio, es el dolor de los hijos. Cuando los hijos están enfermos, cuando los hijos están pasando por una situación difícil, imagínese el corazón de este hombre. El corazón de este hombre está hecho un nudo. Su hijo está grave, no es cualquier enfermedad. Por cómo se ven las cosas, se juzga que está a punto de morir. Y mire la expresión, le ruega. Un grande humillándose ante un pequeño, entre comillas, ¿no? Pues sabemos que el grande es Cristo, pero estamos hablando aquí de cargos. Un oficial del rey humillándose ante un humilde carpintero. Cristo es Dios, hermanos. Que eso nos quede claro a nosotros. Deja su orgullo a un lado. Le pide que lo acompañe. Porque su hijo, dice el pasaje, que estaba ¿cómo? A punto de morir. Este hombre dice, quizás no voy a estar presente cuando mi hijo expire, porque está a punto de morir, pero prefiero ir. Hay una esperanza, hay una última esperanza, si usted quiere, para ellos en este caso, de que Cristo sane a su hijo. Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Jesús a veces dice cosas que tú dices, ¿qué quiere decir esto? Y lo que Jesús no está diciendo que no va a ser el milagro, porque ya vamos a ver que Jesús sana al hijo. Pero Jesús lo que quiere decir, ok, está bien, sé que tienes una necesidad, pero a mí me gustaría mejor que atiendas el mensaje más allá del milagro. Por eso dice, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. ¿No creeréis qué? El mensaje. ¿Por qué tienes que por fuerza pedir un milagro y una señal para creer el mensaje? Y aquí es donde lo que dije anteriormente de los milagreros tiene mucho sentido y se arma, porque hermanos, finalmente lo que el Señor quiere es que nosotros atendamos y escuchemos con atención el mensaje, más allá de los beneficios que nosotros podamos obtener en Dios, porque es el mensaje el que salva, hermanos. Es el mensaje del Evangelio el que salva. Hay personas que vienen a esta iglesia y nos ven calladitos, sentaditos, sin hacer ruido, sin correr, sin gritar, sin brincar, sin volvernos locos y dicen, uy, aquí están muertos, aquí no está el Espíritu Santo. Es que el trabajo principal del Espíritu Santo es que el mensaje sea predicado. ¿Sabe usted qué es una iglesia llena del Espíritu Santo a tope, a más no poder? Una iglesia donde se exponen las Escrituras fielmente. ¿Tú piensas que una iglesia es donde todo el mundo corre y vomita y se cae y a veces agarran a un pobre hombre y lo llevan empujando hasta una pared? No, hermano, eso es show. Eso no es el mensaje, eso es señales, buscar milagros y cosas físicas, manifestaciones externas para que un pobre ingenuo venga y crea en eso en lugar de que crea en esto que es la palabra de Dios. Y eso es lo que Cristo está diciendo acá. Cristo sí va a sanarle al hijo, pero le está diciendo, qué triste que por fuerza tengan que pedir señales y prodigios y si no, no creen. Y vamos a llegar a la tercera parte entonces. Versos 50 al 54, hermanos. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor
y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora que Jesús había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Exactamente en la misma hora. Dice que cuando el hombre llega, salen a recibirle, los siervos no aguantan la emoción. Sabían que él estaba destrozado por la enfermedad de su hijo. Le quieren dar la noticia así, lo ven venir, lo van a topar y le dicen, tu hijo vive, porque eso es lo que él quería oír, que su hijo estaba bien. Y él les pregunta porque él quiere asociarlo para ver si Cristo fue el que lo sanó. ¿A qué hora se sanó ayer? Ayer a las 7. Y él se acuerda perfectamente del momento que habló con Cristo, que era esa hora. Y cree en Cristo, él y toda su casa. Wow, esto, hermano, esto es poder. No necesitamos ver ninguna manifestación externa, ni cosas, hermano, parafernalias y cosas externas aquí. Con solamente leer esto y entender lo que realmente esto significa, la profundidad de este mensaje, uno dan ganas de llorar, hermano, y de postrarte y adorar a Dios. Por toda la belleza del Evangelio. El Evangelio es algo, hermano, maravilloso. Dice que cree él con toda su casa, creen en el Señor. Y aquí quiero resaltar algo, y es que aunque Cristo hace el milagro, realmente Cristo dice, ¿por qué tienen que pedir los milagros? Crean el mensaje, crean lo que yo les estoy diciendo. Vivimos tiempos, hermano, de crisis de salud a nivel mundial, debido a lo del COVID, ¿verdad? Y gracias a Dios ya hay una vacuna, esperemos que esté disponible lo más pronto posible para todos, no solamente para algunos, como por ahora es para algunos, pero esperamos que pronto esté disponible para todos. Y la vacuna, hermanos, nos puede salvar a muchas personas, ¿verdad? De que quizás alguna persona le iba a dar el COVID y lo iba a matar, pero si se vacunó, quizás eso lo salve de la muerte. Y a lo largo de la historia, las vacunas son una bendición de Dios, hermano. A lo largo, estudia la historia de las vacunas, es impresionante cómo Dios le da sabiduría a los científicos y a la medicina. Si las vacunas no existieran, como por ejemplo la vacuna de la poliomielitis y otras enfermedades, la población quizás no sería tan grande como es hoy día. Y gracias a Dios por la medicina y gracias a Dios por la ciencia, pero finalmente, hermanos, Cristo es el único que nos puede salvar del infierno. Esa es una verdad. Cristo es el único que nos puede salvar de perecer eternamente. Necesitamos mucho la ayuda de Dios en estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Pero, escuche, el favor más grande Dios ya no lo hizo. ¿Qué fue? Darnos al Salvador del mundo. Por eso Él dice que lo que Él quiere es que nosotros creamos al mensaje. El hecho de que uno se enferme y uno ore, Señor, sáname, y si el Señor no te sana porque Él es soberano, nosotros no tenemos en ningún momento por qué reclamarle a Dios. ¿Sabe que hay mucha gente, hermano, en estos tiempos, cristianos, resentidos con Dios porque les dio el COVID? Entiendo eso de gente de mala doctrina, que les han enseñado eso, que nunca se deben enfermar. Pero oír esas quejas, hermano, y esa amargura contra Dios de personas cristianos de sana doctrina que han hablado de la soberanía de Dios, quejándose contra Dios, ¿por qué a mí? Es desconcertante. Quizás has estado hablando de un Dios al que no conoces. Has estado repitiendo o cantando de la soberanía de Dios cuando no conoces a Dios. Y alguien dirá, es fácil para usted porque no le ha dado. Es fácil para usted decirlo. Algunas personas, hermanos, rechazan mis consejos bajo la siguiente premisa. Usted no me entiende porque a usted no está pasando lo que yo estoy pasando. O me han dicho, usted no está en mis zapatos, así que usted no me entiende. O me han dicho, usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo, así que no me entiende. No me puedes dar consejos. Bajo esta premisa, yo no puedo aconsejar a nadie que su esposa haya muerto hasta que mi esposa muera. Bajo esta premisa, yo no puedo aconsejar a nadie que tenga cáncer a que ore más hasta que a mí me dé cáncer. Esa es la lógica.
Bajo esta premisa, yo no puedo decirle a nadie que perdió el trabajo, cuando pierda el trabajo y me pida un consejo, decirle, hermano, confía en Dios. No, usted no me puede decir eso porque usted tiene trabajo. Cuando pierda el trabajo y los dos estemos sin comer, entonces me da el consejo, confía en Dios. Eso es un error. El consejo espiritual no depende de la experiencia de quien está dando el consejo. El consejo espiritual es la palabra de Dios y depende de la efectividad de Dios. No sé si me sigue. Le hago una pregunta. Cuando dos hombres entran a un quirófano, uno es experto en cirugía de corazón y el otro es el que va a recibir la cirugía de corazón. Cuando salen del quirófano, ¿quién es más experto en cirugías de corazón? ¿El que hizo la cirugía de corazón o el que recibió la cirugía de corazón? El que hizo la cirugía del corazón. No, pero es que él no recibió la cirugía, él no sabe nada de cirugías porque no se la hicieron a él. El experto es el que la recibió, no, el que la recibió sigue siendo un ignorante. Así es Dios. Dios es el experto, hermano, en todo. Todos sus consejos son sabios, son verdad. Y cuando un hermano venga a aconsejarte, porque uno lo que trata de aconsejar a la gente es para levantarle el ánimo. Lo ves enfermo, lo ves mal y le dices, todo va a estar bien. Y te contestan, ¿y usted cómo sabe si usted no tiene el COVID? O cosas así. ¿Qué es eso, hermano? Entonces, ¿qué quieres que yo te diga? En lugar de un consejo positivo, ¿qué quieres? No, hermano, mire, prepárese, ahorita le va a dar un infarto, lo van a entubar y se va usted a morir. ¿Quieres oír eso? O sea, uno trata de levantarle el ánimo a la gente y un consejo de ánimo les cae mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están amargados contra Dios. Y entonces tu consejo les es aborrecible. Están enojados en su corazón. Están resentidos con Dios. ¿Por qué Dios me tiene en esto? ¿Qué pasa? Ya parezco Job. No, a Job no le llegas ni a los talones. Es un error. Y quise aclarar esto porque mucha gente, cuando yo le aconsejo algo que no he vivido, inmediatamente, cállese. Cuando esté en mis zapatos me da el consejo. ¿Qué es eso, hermanos? Una iglesia de sana doctrina donde hemos hablado de la soberanía de Dios hasta el cansancio. Llegó un momento en que les dije a los predicadores, ya no prediquen de la soberanía de Dios. Y que reaccionemos como unos impíos cuando el Señor le place pasarnos por pruebas pidiéndole señales, sáname. El Señor es soberano y Él sabe lo que Él hace, hermanos. ¿Qué esperas? Ven a Cristo. No estamos en tiempos como para estar jugando al cristiano, pero no vengas a Cristo como estos galileos buscando que te hagan favores. Ven a Cristo como los samaritanos diciéndole, pase lo que pase, tú eres el Salvador del mundo. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.